Padre Dios, santo y misericordioso y amoroso, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. De verdad, estábamos muertos, sin Dios, sin esperanza verdadera, sin salvación, cayendo al infierno por el pecado. Pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. Por tu gran misericordia, por tu gran amor, cada día te alabamos y te glorificamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Hoy aquí estamos, Señor, ante tu presencia y ante tu palabra, también alabándote y glorificándote. Señor, nos ha puesto aquí en la iglesia, que es cuerpo del Señor, para que podamos servir al Señor Dios como miembro del cuerpo del Señor, como miembro de la iglesia. Señor, bendiga a los hermanos y hermanas que están juntos y unánime para que puedan escuchar bien y entender y seguir adelante según tu voluntad. Así, Señor, queremos caminar bien por el camino de vida cada día según tu voluntad, cumpliendo la palabra, creciendo en la fe y en la obra del Señor. Así, Señor, queremos glorificar y santificar al Señor con toda nuestra vida. Pero nosotros, sí, nos falta mucho. Aquí estamos esperando tu ayuda, tu apoyo. Señor, ayúdanos y llénanos con tu palabra y con tu misericordia y con tu amor para que podamos seguir adelante llevando buen fruto ante los ojos de Dios. Hoy también queremos escuchar tu enseñanza, tu palabra y tu voluntad para que podamos seguir adelante según tu voluntad. No somos nada, somos débiles y necios, solamente confiamos en tu palabra y en el Espíritu Santo. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si vamos a buscar San Marco capítulo 10. San Marco capítulo 10. Verso 17. San Marco capítulo 10, verso 17 al 22. Primero vamos a ver este versos. San Marco 10, 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas buenos? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta.
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, perdón. Sí, hoy vamos a meditar este verso también para aprender, ¿verdad? La voluntad de Dios y la manera de Dios. Sí, aquí está preguntando, ¿verdad? Una pregunta muy importante. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como antes, ¿verdad? Hemos aprendido también como misma pregunta. San Lucas capítulo 10. Así se acercó un intérprete de la ley, ¿verdad? Al Señor preguntando, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sí, es muy importante porque así Dios creó los cielos y la tierra y nos permitió esta vida sobre esta tierra un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que tengamos esta vida eterna, para que vayamos al reino de Dios recibiendo la vida eterna. ¿Qué hay más? No hay más. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, haciendo mucha cosa, ¿verdad? Haciendo mucha cosa, orando mucho, pero si no puede ir al cielo, no tiene la vida eterna. Su tiempo, su trabajo, su vida es en vano. No le sirve nada. ¿Y a dónde va? Al infierno. Entonces, ¿cuál pregunta es más importante que esto? No hay. No hay otra pregunta, ¿verdad? Más importante que esto. ¿Qué haré, verdad? Para heredar la vida eterna. Dice, maestro bueno. Sí, hoy vamos a meditar, ¿verdad? Según como misma tema que hemos aprendido. Pero este hombre rico, ¿verdad? Parece que es como más humilde que el otro, ¿verdad? Otro intérprete de la ley. Porque este intérprete de la ley que sale en el libro Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 10. Él se acercó al Señor preguntando, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Para probarle, dice. Para probarle, probando al Señor. Qué pecado, ¿verdad? ¿Quién puede probar al Señor? Y también este hombre rico se acercó para preguntar esta pregunta, misma pregunta. ¿Qué haré, verdad? Para heredar la vida eterna. Parece que como si tiene un corazón más humilde, pero también él tenía un obstáculo. Él tenía también un corazón confundido. Aquí dice, maestro bueno. Él aún no lo sabe, ¿verdad? Que es Jesucristo es Salvador. Que Jesucristo es Hijo de Dios. Llamando solamente maestro bueno. Entre muchos maestros, usted es más bueno. Pensando, ¿verdad? Así. Todavía no conoció, ¿verdad? Al Señor bien. Entonces, según esta pregunta, ustedes haciendo qué cosa, qué puede hacer para heredar la vida eterna, ¿verdad? Haciendo algo, ¿podemos recibir la salvación? No, no es así, ¿verdad? Solamente por él, por la fe, por él hoy con fe, dice, ¿verdad? Por él hoy con fe. Entonces nosotros sí debemos ser salvos, debemos recibir esta vida eterna por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo.
¿sí? Debemos renacer también. Hay que nacer de nuevo por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Si mucha iglesia predica la palabra, pero sí, el Espíritu Santo anda en medio de ellos. Donde no hay la palabra verdadera de este evangelio de la salvación, no anda el Espíritu Santo. Escuchando mucha palabra, no solamente escuchar, ¿verdad? También sino entender y comprender. No solamente entender por su cabeza, sino también guardar en su corazón y permanecer en medio de esta palabra. Completo. Y seguir adelante así, permaneciendo en esta palabra. No hay otra manera. Así debemos escuchar, es cierto, no de cualquier palabra, sino de la palabra, o sea, la Biblia dice, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación. Se llama la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Escuchando el evangelio de su salvación, ¿verdad? De cada uno. Recibiendo esta palabra y viviendo en medio de esta palabra, ¿sí? Tiene vida eterna. No fingiendo algo, ¿verdad? Como cristiano, ¿no? Hay que tener una comunión verdadera, ¿verdad? Una comunión verdadera con Dios. ¿Por qué? Porque siempre Dios nos da, les da a los que tienen la vida eterna, ¿verdad? El Espíritu Santo, entendimiento, crecimiento y también fruto. Es así. No solamente venir y como irse, ida vuelta, ¿verdad? Ida vuelta. No solamente esto. Hay que entender la voluntad de Dios, escuchando, ¿verdad? Sí, hay que escuchar. Y entendiéndolo, ¿verdad? Y guardar en su corazón, cumpliendo esta palabra en su vida. Por su debilidad, ¿sí? Podría, ¿verdad? Como gastar tal vez mucho tiempo, pero siempre Dios está en medio de ellos. Por eso, sí, nosotros así, recibiendo esta palabra de la salvación, ya somos salvos, entendiendo que ya el Espíritu Santo está con nosotros. Siempre nos habla, nos exhorta, ¿verdad? Nos aconseja. Sí, aquí este hombre, el rico, también preguntó, ¿verdad? Al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Misma pregunta. Entonces siempre, sí, la ley, ellos aprendiendo la ley, así preguntaba al Señor, estoy como cumpliendo muy bien la ley, entonces, ¿qué me falta? Algo así, este hombre rico se acercó al Señor, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer más? Pero haciendo algo puede recibir, heredar la vida eterna, ¿no? No es manera de Dios. Siempre la ley dice, ¿verdad? Haz esto, vivirá, dice. Si no, morirá. ¿A dónde va? Se perderá. ¿A dónde va? Al infierno. Por eso, no por las obras de la ley, ¿verdad? Ningún ser humano será justificado, santificado, salvado por las obras de la ley. Pero aquí está preguntando, así, haciendo qué cosa. Pero la gracia, ¿verdad? La gracia, aparte de la ley, Dios nos manifestó la justicia de Dios, se llama la gracia.
Jesucristo. Siempre la gracia nos dice, ¿verdad? Confíe, confíe. ¿En qué? ¿De qué? Del Señor. Y vivirá. Se llama la fe. Esto es la manera de Dios y la voluntad de Dios. Hoy vamos a también meditar, ¿verdad? Sobre este tema. Una voluntad, ¿verdad? Única voluntad de Dios para la salvación. Sería San Juan 6:40. Hoy hemos recitado, ¿verdad? San Juan 6:40. Esto es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esto es la voluntad principal de Dios. Ve al Hijo y cree en Él. ¿Cómo podemos ver al Señor? Nosotros nunca hemos visto, ni tocado, ni palmado, ¿verdad? Pero ya ahora estamos viendo, escuchando la palabra del Señor por medio de la palabra, por medio del Evangelio. Por eso, si ustedes quieren escuchar la palabra del Señor, quiere tocar, quiere ver al Hijo, aquí está la Biblia, aquí está la palabra, ¿verdad? Entonces, cada día, si ocupamos comunión con Dios, una comunión con el Señor Jesucristo, por medio de la Biblia. Así el Espíritu Santo nos ayuda. Pero el que no tiene palabra, el Espíritu Santo no puede trabajar. ¿Por qué? El Espíritu Santo siempre anda por medio de la palabra, donde hay la palabra. ¿Es así? Por eso vamos a leer la Biblia. Así podemos ver al Hijo y creer en Él, ¿verdad? Y tener la vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué lo resucita, Señor? ¿Por qué? Porque tiene la palabra. No por la obra. Ah, si usted tiene una obra buena, como un maestro bueno, un hombre bueno. No es así. Por la palabra. Yo le resucitaré. ¿Por qué? Porque Él tiene la palabra de la salvación, del Evangelio. Se llama el Evangelio. Por eso, nosotros cada día debemos ver al Señor, al Hijo de Dios, y creer en Él siempre, seguir creyendo en el Señor, ¿sí? Por medio de la palabra del Evangelio. Es importante, ¿verdad? Así, Jesucristo es la vida eterna. Sí, Jesucristo tiene mucho nombre, ¿verdad? Jesucristo es Salvador. Jesucristo. La Biblia dice Jesucristo por sí mismo, ¿verdad? Así mismo dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz de la vida. Yo soy la puerta de la vida. Puerta, ¿verdad? Entonces Jesucristo es el Salvador. La luz de la vida. O sea, de vida eterna. Jesucristo, la vida eterna. Es cierto. Mucho nombre, ¿verdad? Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es la salvación. Mucho título. Es cierto. Así Jesucristo como encomendó, ¿verdad? Este título a la iglesia. Y ahora la iglesia tiene este título. Jesucristo, la luz del mundo, dice, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Dios es luz. Pero ya ahora Dios, por medio de Jesucristo,
encomendó este evangelio verdadero a la iglesia. La iglesia verdadera ya tiene la luz, ¿verdad? De la vida. O sea, la iglesia ya tiene la vida eterna y la salvación. Así, por medio de la iglesia, Dios está trabajando. Es cierto. ¿Qué es la iglesia? ¿Verdad? Los salvos. Los salvos son la iglesia. O sea, nosotros. Nosotros somos la iglesia. Entonces, aprendiendo la obra del Señor Jesucristo, aprendiendo la voluntad de Dios por medio de la obra del Señor, aprendemos nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, cómo debemos vivir, cómo debemos andar, ¿sí? Hoy también esta conversación, ¿verdad?, entre Jesucristo y un rico, un hombre rico, podemos entender sobre nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, ¿verdad? Es la palabra del Señor Jesucristo, las obras del Señor Jesucristo. Se llama el Evangelio. Buena nueva. Y ahora la iglesia, ¿verdad? Tiene este Evangelio. Sí, Jesucristo, aquí 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Yo no soy bueno. Como parece, ¿verdad? Está diciendo, no soy solo Dios. O sea, como bajando, ¿verdad? Humillándose más y más, como hombre del mundo, como nosotros. Se humilló bastante, como un hombre del mundo. Pero sí sabemos que Jesucristo es justo. Jesucristo es un hombre perfecto y bueno. Es cierto. En el mundo no hay un hombre perfecto, solo Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesucristo aquí está hablando, ¿verdad? Respondió a este hombre rico. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesucristo es la justicia de Dios. Así nosotros vamos a aprender, ¿verdad? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, ¿sí? Profundizar más sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a imitar y copiar la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Así Dios, ¿verdad? Nos encomendó la obra del Señor Jesucristo. Debemos vivir como buen samaritano, ¿verdad? Como mediador entre Dios y el mundo. Ahorita en ese mundo solamente la iglesia, ¿sí? Tiene ese evangelio. Jesucristo no tiene pecado. ¿Cómo se llama? Santo. Jesucristo, ¿verdad? En él no hay pecado. Se llama justo. Sabes que él apareció para quitar, ¿verdad? Nuestros pecados. Sanó a 1 Juan 3:5. Dice, no hay pecado en él, no hay pecado en él. ¿Cómo se llama él? Santos, justos, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, así, ¿verdad? Este hombre rico llamó al Señor como maestro bueno, entre muchos maestros buenos. Usted es el mayor. Parece, ¿verdad? Alabando al Señor. Bien, pero no, aún él no conocía, ¿verdad? No reconocía sobre el Señor Jesucristo. Jesucristo es la verdad, el camino de vida y la vida eterna, la luz del mundo. Ya tiene mucho nombre. Jesucristo es así, pero
no hay pecado en él. Es justo. No tiene pecado, ¿verdad? Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz. Jesucristo vino al mundo como la luz del mundo. En el Señor Jesucristo no hay tinieblas, ninguna tinieblas en él. Es perfecto. Pero se humilló, ¿verdad? Se humilló así hablando. ¿Por qué me llamas buenos? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Nosotros así vamos a alabar a Dios y glorificar y santificar al Señor Dios. Es digno. Entre nosotros, ¿quién es bueno? Ninguno hay bueno entre nosotros. Así podemos decir también, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas. Así vamos a seguir al Señor, ¿verdad? Alabando, glorificando al Señor y recibiendo esta gloria, esta luz del Señor para que podamos iluminar, ¿verdad? Así es, Cristo iluminaba al mundo, pero ahora por el medio de la iglesia, Dios envía esta luz, esta vida eterna, esta salvación al mundo. ¿Sí? Entonces, sí, nosotros estamos viviendo en ese mundo, pero según la Biblia, no somos del mundo. Somos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos la luz del mundo, somos el evangelio para el mundo. Entonces, sí, vamos a llevar esta carga, ¿verdad? Esta cruz, se llama también como cruz, que cargó Señor Jesucristo. Nosotros, así vamos a cargar y llevar. Entre nosotros no hay bueno, solo Dios. Entre nosotros, ¿verdad? Comparando con otro, juzgando a otro, no tiene valor. No hace falta comparar y juzgar a nadie, porque entre nosotros no hay ninguno, ¿verdad? Ninguno hay bueno, ninguno. Solo Dios, solo el Señor Jesucristo. Así nosotros debemos ser humildes, ser humildes. Miren, nosotros, por ejemplo, aquí llegamos, ¿verdad? Hoy, muy bien, bienvenidos, bien hecho todo. Ya hoy ganamos, ¿verdad? Así, cada uno tiene esta lucha. Llegando a la reunión, a la comunión de sector y de cada grupo. También hay lucha, ¿verdad? Yo voy o no, voy o no. Pero hay, sí, debemos ganar. Si no, está atrasándose, debilitándose. No, no puede hacer nada. Entonces, ¿por qué llegó aquí, verdad? ¿Por qué llegaron aquí? ¿Por qué quisieron llegar hasta aquí? Buscando un hombre bueno, un hermano bueno, una hermana buena aquí. Ah, siempre me atienda bien, me saluda bien, con mucho amor. Entonces, para ver a alguno aquí. No es así, ¿verdad? No es así. Buscando al Señor Jesucristo. Ninguno hay bueno entre nosotros. Solo Dios. Buscando al Señor, llegamos hasta aquí, buscando la vida eterna. La vida eterna. Mire, esta palabra muy preciosa y grande, la vida eterna. Si tiene la vida eterna, ¿sí o no? Sí, gran bendición, ¿verdad?
Entonces el que tiene esta vida eterna, viviendo este mundo, sufriendo mucho, no pasa nada. Yo voy a vivir en el reino de Dios eternamente. Es suficiente. Si sigue a una buena persona, inevitablemente se sentiría decepcionado. Es así. Por eso vamos a seguir a la palabra, hermanos. Vamos a seguir al Señor. Vamos a seguir a la vida eterna. Vida eterna. Busquemos Salmo 146. Salmo 146, verso 3 al 5. Salmo 146, verso 3 al 5 dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. No confiéis en los príncipes. O sea, el príncipe tiene mucho poder aquí en la tierra, ¿verdad? De él podría recibir mucho beneficio, bendiciones del mundo. Pero aquí dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo del hombre. Por ejemplo, algunos se encuentra, ¿verdad? Un tropiezo, como un gran problema de su vida. Busca, ¿quién puede me ayudar? ¿Quién puede? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Pero aquí la Biblia dice, ¿verdad? No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Mire, esta salvación no está hablando una salvación del mundo. O sea, salir, ¿verdad? De como sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Muchos quieren ser salvos de enfermedad, es cierto, pero tener la vida eterna, recibir la vida de almas, ¿verdad? La salvación de almas es muy importante, más importante, aunque no puede ser sanado, ¿verdad? Sufriendo por una enfermedad, pero si tiene, ¿verdad? La vida eterna, ¿qué sale? Un gozo inefable y glorioso. ¿Sí o no? Sale. Y también se cura su corazón, su pensamiento. Así nosotros, confiando en Dios, confiando en la vida eterna, podamos seguir adelante. ¿Sí? Esto es la manera de Dios. Por eso, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él la salvación. Solo Dios. Aquí en el mundo ninguno hay bueno, ¿verdad? Sino solo uno, Dios. Así es. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestra salvación. Sí. Dice 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. En su corazón, si tiene este ayudador, que es Jesucristo, que es Dios. Aquí dice, ¿verdad? Bienaventurados. Gran bendición. Cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Bienaventurados. Aunque está sufriendo por algo, pero así cuya esperanza está en Dios, en el Señor,
en el reino de Dios, bienaventurados. Es cierto. Por eso nosotros no debemos confiar, ¿verdad?, en un hombre débil. Aquí ninguno, ¿verdad?, hay bueno. Entre nosotros ninguno hay bueno, solo Dios. Así vamos a pensar, es mejor. Por eso, sí, nosotros tenemos, ¿verdad? Debemos tener buena comunión, conversación, ¿verdad? Amistades entre los salvos como una familia. Pero también cada uno, ¿verdad? Tiene sus defectos, sus errores, sus debilidades. Será decepcionado. Confiando en un hombre, será decepcionado. No sale bien. Un hombre no tiene poder, ¿verdad? Por eso vamos a confiar en la palabra, vamos a confiar, ¿verdad? Apoyar en el Señor, confiando en el Espíritu Santo, confiando en la iglesia, en la iglesia. Confiar en la iglesia no es confiar en un hombre. Mire, confiar en la iglesia, o sea, confiar en el pastor. No, no es así. Confiar en la iglesia, en el rebaño, en el grupo santo. Una persona, ¿verdad? No tiene poder. Cada uno no tiene poder, pero permaneciendo en el rebaño, en la iglesia, ya viene el poder de Dios, sabiduría de Dios. Por eso, ya vamos a seguir adelante, permaneciendo en medio de los salvos. Cada uno es muy débil. Ninguno hay bueno, pero permaneciendo en medio de los salvos, viene sabiduría de Dios y mucho beneficio y bendiciones. Es milagro. El misterio de la iglesia. Así, aquí Jesucristo está explicando sobre la fe que debemos tener. Primero, ninguno hay bueno, ¿verdad? Sino solo uno, es Dios. Esto es la fe que debemos tener. Solo Dios. Por eso, confiar en un hombre, ¿verdad? Parece, ¿verdad? Como maestro bueno. Pero ninguno hay bueno. Solo Dios. La fe que debemos tener, ¿verdad? Sería confiar en la palabra del Evangelio y confiar en Dios, que es misericordioso y amoroso. Y Jesucristo, ¿verdad? El Salvador. Por eso debemos acercarnos a la palabra cada vez meditando y recitando. Sí, en el Antiguo Testamento dice, ¿verdad? Guardar la ley, cumplir la ley. Si no, va a morir. Hace esto, vivirá. Siempre la ley dice, hace esto, haz esto, y vivirá. Pero la gracia siempre dice, confíe en el Señor, en la palabra, vivirá. Entonces, según el Antiguo Testamento, guardar, ¿verdad? Suena como cumplir sin falta. Entonces, ¿quién puede cumplir así? Nadie. Pero muchos están bajo la ley, ¿verdad? Muchos defienden de la ley. Maldito, dice, la Biblia dice, son malditos. Por eso nosotros, sí, vamos a confiar en la palabra siempre y confiando en el Señor por medio del Evangelio y por medio de la iglesia. Sí, vamos a permanecer en el Señor por medio de la iglesia. Es cierto. Cada uno, ¿verdad? Débil. Pero cuando estamos juntos, cuando nos reunimos juntos, ¿verdad? Dios nos permite el poder y sabiduría. Nos hace seguir adelante. Así debemos aprender, ¿verdad? La palabra y
San Marcos capítulo 10, 19 dice, aquí el Señor Jesucristo está hablando sobre la ley. Dice, Marcos 10, 19 dice, los mandamientos sabes. Usted sabes, tú sabes los mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu madre y a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué valiente, ¿verdad? Qué valiente este hombre rico. Yo, como lo guardé. Todo, dice, desde mi juventud. Es su pensamiento, ¿verdad? Su pensamiento. O sea, como según su actitud visible físicamente, sí, podría decir así, pero él no está pensando sobre su corazón ni sobre su mente. Su espíritu está muerto, perdido. Confiando en su obra, aquí está diciendo, ¿verdad? Haciendo qué cosa yo heredaré. Entonces, Señor, ¿qué me falta para ir al cielo? Estoy preparado, ¿verdad? Así diciendo. Pero no. Por eso aquí ya Jesucristo lo sacó la ley. Le mostró la ley, ¿verdad? Para que sepa su posición, su situación, ¿verdad? Su ser, ¿cómo está? Sucio. Perdido, ¿verdad? Perdido. Y separado del camino de vida, de la voluntad de Dios. Este hombre rico pensaba en Jesús, ¿verdad? Como un hombre bueno, como un buen maestro, nada más. Y quería, ¿verdad? Mostrar como su obra. Así, un intérprete de la ley que sale San Lucas capítulo 10 también, él quiso, ¿verdad? Quiso santificarse a sí mismo. Así se acercó al Señor, mostrando su testimonio. Entonces Jesucristo también le mostró, le habló sobre la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Verdad? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Este intérprete de la ley respondió muy bien, ¿verdad? Amarás a tu Dios, el Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Explicó muy bien. Por eso la ley así explica dos cosas. Amarás a tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón. Y amarás a tus prójimos como a ti mismo. Esto es petición, ¿verdad? De la ley. ¿Quién puede cumplir esto? Nadie. Aquí alguno, si quiere probarlo. Ya hemos cometido, ¿verdad? Muchas veces. Ya no tenemos requisito de ir al cielo. Perdemos. Lo perdemos totalmente. Pero muchos aún está bajo la ley. Es maldición. Por eso nosotros, sí, debemos dejar, mire, debemos dejar mis pensamientos. Debemos dejar nuestros pensamientos, nuestra obra buena, nuestra justicia. ¿Sí? Nuestro pensamiento, nuestra voluntad, hay que dejar. Mire, aquí reuniéndonos en la comunión cada vez, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? O sea, debemos aprender lo que debemos dejar, lo que debemos abandonar poco a poco. Así Dios nos limpia. Si somos limpios por la palabra del Evangelio, es cierto. Así Dios nos limpió, ¿verdad? Por la sangre, una vez para siempre.
es cierto, pero Dios nos limpia en medio de nuestra vida cristiana para que seamos dignos de recibir la gloria del reino de Dios. Más galardón, más gloria, más premio, según sus obras, según sus crecimientos, según sus santidades. Dios les recompensará. Sí, esta vida vale mucho, pero muchos no lo saben, ¿verdad? No lo entiende. Vive como quiere, paseando, jugando, andando en el mundo. Ah, yo soy salvo. Salvo siempre salvo. Eh, Mire, así Dios siempre nos da, ¿verdad? Este evangelio con el poder, con el Espíritu Santo, ¿sí? Con plena certidumbre, dice, ¿sí? Así viene el evangelio. Entonces, no solamente por la mente, ah, yo entendí. No termina la salvación así. Tiene que vivir con el Señor, tiene que andar con el Espíritu Santo, viendo el fruto, resultado de esta vida nueva, con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¿Por qué? Andar en el mundo, ¿verdad? Vivir en el mundo es peligroso. Mucho hueco, ¿verdad? Mucho led de Satanás, como lazo de engañador. Mucho peligro, mucho peligro. Entonces, sí debemos permanecer bien aquí en medio de los salvos, porque aquí hay protección, guía y mantenimiento. Por eso, hermanos, nosotros siempre debemos tener un corazón humilde. Permaneciendo aquí, debemos tener un corazón humilde, porque ocupamos más gracia, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Ah, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pensando así, debemos ser humildes. Aquí nadie tiene requisito para juzgar a otra persona, ¿no? Em, entonces nosotros, sí, vamos a seguir adelante permaneciendo en el Señor. Aquí, sí, Señor Jesucristo habla, ¿verdad?, sobre la ley. Un intérprete de la ley también conocía muy bien sobre esta ley, significado y propósito y sentido de esta ley. Respondió muy bien, pero mire, hay que entender, ¿verdad? Eh, los criterios de la ley son estrictas, son muy altos. ¿Quién puede llegar hasta ahí? Como normas, estas normas de la ley. Busquemos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas capítulo 3, verso 10 dice, porque todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Pues esto escrita, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Sí, tratar de guardar la ley, cumplir la ley, no es malo. ¿Por qué? La ley es también justo, bueno y santo, la ley.
explica también características de Dios. ¿Cómo es Dios? Justo, santo y bueno. Aquí en el mundo nadie puede estar con Dios, ¿verdad? Con esta maldad, con esta tiniebla, con estas suciedades. No puede estar con Dios, porque Dios es luz. La ley explica también el carácter de Dios. No podemos acercarnos a Dios, ¿no? Así con suciedad, con pecado, jamás. Así la ley explica, ¿verdad? Entonces, como cumpliendo la ley podemos irnos al Señor, al reino de Dios, ¿no? No es manera de Dios, no es voluntad de Dios. Por eso aquí dice, todo lo que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque nunca puede cumplir, nunca puede alcanzar. Si quiere alcanzar, si quiere recibir la vida eterna por las obras de la ley, tiene que cumplir en todas las cosas, dice aquí, en todas las cosas, sin falta, sin cesar, siempre. No hay tal hombre, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Así como los criterios de la ley son muy altos, estrictas. Nadie puede alcanzar. Santiago capítulo 2, busquemos Santiago 2. Santiago 2, capítulo 2, verso 10. Santiago 2, capítulo 2, verso 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Guardando, ¿verdad? Toda la ley, guardando bien, muy bien toda la ley, pero ofendió en un punto, se hace culpable de todo. Sí, por el seminario siempre hemos meditado, ¿verdad? Sobre 10 mandamientos, como 10 anillos, como cadena. No solamente 10 mandamientos, ¿verdad? Es como principal, pero si hay como 613 mandamientos, leyes que salen en Levítico, Éxodo, Deuteronomio, muchos. En el otro libro dice miles leyes, miles, muchos. Ya está conectado así, ¿verdad? El cielo. Alguno está tomando según su fuerza, ya agarrando este anillo para subir, según su obra, cumpliendo la ley, ¿verdad? Poco a poco. Hay que aguantar así hasta como para que no se, como, no se corte. Pero la Biblia dice, guardando todo, muchos, muy bien, ¿verdad? Como anillos, como cadenas. Se corta uno. ¿A dónde va? Al infierno. Esto es la ley, función de la ley. No importa, ¿verdad? Cuánto anillo se corta. Ocupa solamente uno para caer al infierno. El resultado es igual. O sea, que habla, ¿verdad? Santiago. Muchos piensan, yo no tengo mucho pecado. Es su pensamiento.
Yo no tengo un pecado de adulterio, ni homicidio, ni fornicación. Yo estoy guardando muy bien mi camino como fariseos, ¿verdad? No soy como otros malos, injustos, adúlteros, fornicarios, ladrones. Muy bien, pero también tiene pecado. También está muerto por el pecado. Así nacieron, así nacimos como pecador. Por eso nadie puede cumplir esta ley, ¿verdad? Pero aquí muchos están diciendo sobre su obra, sobre su obra. ¿Qué quiere decir esto? Estoy guardando muy bien la ley. Por eso Jesucristo, como presentó a ellos la ley, ¿verdad? Puede guardar. Este hombre rico también tiene que aprender que no puede guardar. Isaías 59, Isaías 59, verso 1 y 2. Dice, Isaías 59, verso 1 y 2 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios tiene poder, todopoderoso. Dios sabe, ¿verdad? Omnisciencia, sabe todo. Dios escucha las oraciones de cualquier persona, es cierto, pero con pecado Dios no puede recibir, con pecado no puede escuchar. ¿Qué es problema? Pecado. Fue división entre Dios y nosotros. Sí, pero sabemos que el Señor Jesucristo ya lo limpió, ¿verdad? Esta división ya no hay, ahora no hay. El que entiende, el que ha recibido esta gracia por medio de este evangelio, ya puede orar a Dios, puede acercarse a Dios. Pero este hombre rico, ¿verdad? Sí, así tenía que saber primero sobre su posición, sobre su situación, cómo es perdida, ¿verdad? Muerta, su vida y muy sucia y cortada de esta bendición. ¿Por qué? Por el pecado. Perdido, ¿verdad? Él solamente pensaba sobre un pecado visible, pero no. El pecado de corazón también, por el pecado de corazón puede caer. Por eso, como San Mateo, ¿verdad? Capítulo 5 habla sobre adulterio. No cometerás adulterio. Pero Jesucristo dijo, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Esto es la ley de Dios. Pero muchos piensan solamente un pecado grande y grave, pensando como justo, ¿verdad? Tratando de ir al cielo según su obra, perdidos. Por eso la Biblia dice, Jesucristo dijo, ninguno hay bueno, no hay justo. Son pecadores, perdidos. Solo Dios. Entonces, sabiendo muy bien sobre su pecado, sobre su situación, ¿verdad? Estado, posición, ¿cómo es? Está cayendo, ¿verdad? De Jerusalén a Jericó, bajando al infierno, como este intérprete de la ley, muriendo, ¿verdad? Estaba a punto de la muerte, pero dice,
¿quién es mi prójimo? Yo voy a ayudar. Ayudando a su prójimo puede ser salvo, puede heredar el reino de Dios. Jamás. No es la voluntad de Dios ni manera de Dios. ¿Verdad? Por eso siempre nosotros, permaneciendo aquí en la comunión, en la iglesia, siempre debemos este corazón humilde y manso y humilde, siempre. ¿Sí? Romanos capítulo 3, verso 20 habla, ¿verdad?, sobre el propósito de la ley. Dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ante Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué Dios nos permitió la ley? Para que conozcamos bien sobre nuestro pecado, sobre nuestro ser pecaminoso, débil. Así, por medio de la ley, ¿verdad? Nosotros podemos entender más sobre la gracia. El que no entiende, ¿verdad?, sobre esta función de la ley, no entendería bien la gracia de Dios. Por eso, arrepentíos y cree en el Evangelio, dice, ¿verdad?, en la buena nueva. Si no se arrepiente, ¿qué quiere decir esto? Si no se arrepiente, no puede recibir bien ese regalo, esta gracia. Tiene que prepararse. Por eso aquí Jesucristo está hablando sobre la ley, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, verso 24, busquemos. Gálatas capítulo 3, verso 24 y 25. Libro Gálatas y libro Romano explica muy bien sobre la ley, ¿verdad? Explicando sobre la justicia de Dios. Comparando los dos, podemos entender mucho mejor, ¿verdad?, sobre la voluntad de Dios. Aquí Gálatas 3, verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo es como un profesor particular, un profesor, ¿verdad?, personal. Sí, hay que pagar también a ayo, a un profesor, ¿verdad?, particular, porque viene o vive en esta casa ayudando, ¿verdad?, a los hijos de su dueño de la casa. Se llama ayo. Le ayuda, ¿verdad?, a los niños pequeñitos, lo guía hasta su escuela, a kinderes. Algo así trabaja los maestros y profesores particular. Sí reciba su salario también, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando sobre un trabajo de ayo. Hablando sobre la ley, ¿verdad? La ley ha sido nuestro ayo. Ese ayo, como maestro, ¿verdad?, como profesor de base, de básico, un profesor básico. Nos guía, ¿a dónde? Aquí dice, a Cristo. Entonces, esta ley no tiene función de salvación. Nadie puede ser salvo por la ley. ¿Por qué? Solamente esta ley, ¿verdad?, nos lleva ¿a dónde? A Cristo. Pero escuchando esta ley, no se siente culpable. Estoy bien, estoy guardando bien. No puede llegar a Cristo. Dice, a fin de que, para que fuésemos justificados por la fe.
para que podamos ser justificados y santificados por la fe. Así, la ley tiene función, ¿verdad? De guiarnos a Cristo. Aquí 25 dice, pero venida la fe, ya vino la fe, ¿verdad? La fe es Jesucristo. Por eso hablando la fe, ¿verdad? Si tiene fe. Algunos busca en su corazón si tengo fe o no. ¿Sí o no? Sí hay. En su corazón hay sociedad. Aquí en la Biblia. Si tiene fe, ¿verdad? ¿De dónde viene esta fe? De la palabra y de Dios. Buscando en sí mismo. Sí, buscar, ¿verdad? Su obra. Sería buscar su obra. Como yo obedecí, como yo, ¿verdad? Viví. No es fe. Por eso, si quiere buscar su fe, aquí está en la Biblia. Y viene de Dios. Aquí también hablando de Jesucristo. Jesucristo es la fe. Ya vamos a recibir una fe de ir al cielo. ¿Cómo? Viene de Dios. De Dios. Por eso aquí dice, pero venida la fe. Sí, por la venida del Señor Jesucristo, que es nuestra fe, no estamos bajo ayo. O sea, no estamos bajo la ley. ¿No? Así Dios nos salvó de la ley también, ¿verdad? Primero nos salvó del pecado y del mundo y de la condenación perfectamente, eternamente. Sí, se llama eterna redención. Y también nos salvó de maldición de la ley, ¿verdad? Los que están defienden de la ley son malditos. Así nos salvó de la ley. Es cierto. Por eso nosotros, salvo, ¿verdad? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en el Señor. Pero este rico, este hombre rico y también un intérprete de la ley, quiso, ¿verdad? Santificarse a sí mismo, quiso presentar su obra de la ley. No es voluntad de Dios, no es manera de Dios. Entonces el que no reconoce su pecado, su destino final, ¿a dónde va? Por medio de la ley, ¿verdad? No puede llegar al Señor, no. Eh, hemos pensado, ¿verdad? Sobre esta función de la ley. Sí, por ejemplo, aquí la salvación. Jesucristo, ¿verdad? Jesús. La salvación es Jesucristo. Pero aquí hay como ley. Digamos, la ley. Mucha ley. Si quiere como llegar la salvación sin entender sobre la ley, no puede llegar. Primero tiene que entender sobre la ley, o sea, sobre sus pecados, cómo está usted, ¿verdad? Ante Dios. Sí, Dios abrió así, ¿verdad? Una puerta, un camino para llegar a la salvación, al Señor Jesucristo, pero sin entender la ley, no puede llegar. Por eso, este intérprete de la ley enseñaba esta ley, ¿verdad? Entendía muy bien esta ley, pero no entendió sobre su ser. ¿Por qué Dios nos permitió la ley? Para que sepamos sobre nuestro pecado, sobre nuestra debilidad, sobre nuestro ser, a dónde vamos. Estábamos cayendo al infierno. Entonces el que no entiende esta ley, ¿verdad? Nunca puede entender sobre esta gracia. ¿Sí? El que tiene un corazón orgulloso,
mirando, ¿verdad? Su ser por medio de la ley. ¿Cómo puede tener un corazón orgulloso? Jamás. Porque muy sucio, se ve muy sucio su ser, su vida. ¿Cómo puede juzgar a otra persona viendo su ser sucio, desordenado? No es justo, ¿verdad? No es digno. Pero muchos, o sea, sí, tal vez no ha entendido su pecado por medio de la ley. ¿Cómo puede entender la salvación? ¿Cómo puede entender la gracia? Difícil. Por eso, sí, Jesucristo mostraba esta ley a este rico, este hombre rico y al intérprete de la ley, para que sepan su pecado, su situación, su posición, ¿verdad? Entonces, no está preparado. San Marcos capítulo 10, verso 21. San Marcos capítulo 10, verso 21 y 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas, ¿verdad? Se preocupó por las riquezas. ¿Cómo yo puedo vender todas esas cosas que tengo yo? Mucha riqueza, ¿verdad? Y dar a los pobres. Mire, ¿qué quiere decir esto? Esto es como normas de la ley. Así la ley nos pide así. Amarás a tu prójimo a ti mismo. Entonces, para amar a tu prójimo como a ti mismo, sí, tiene que vender todas las cosas suyas y amar a su prójimo. Entonces, podemos cumplirlo. No, no hay tal hombre. Solamente una vez, yo vendí todas las cosas y yo le ayudé todo. Así termina. Así puede ser salvo. No, tiene que seguir cumpliendo. Cumpliendo. Es imposible. No solamente una vez. Estoy ayudando algunas veces a los pobres. Está bien, pero no puede ser salva así, ¿verdad? Por la obra. Es difícil, es imposible. Por eso, aquí está hablando sobre las riquezas. Sí, muchos, por ejemplo, muchos que tienen riquezas, muchos como tiene, ¿verdad? En su corazón una avaricia, un deseo de riquezas. No puede recibir esta gracia de Dios. Valorando, ¿verdad? Precio. Siempre como le gusta, acepta. Lo que le gusta, acepta. Si hoy en día Dios no nos dice, ¿verdad? Vende todo lo que tiene y ayuda a los pobres y venga a mí. Aquí en la iglesia no podemos decir esto. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? El que tiene, ¿verdad? Un deseo de riqueza. O sea, esto es como un ejemplo, pero hay mucho caso, mucha ocasión. Alguno tiene, ¿verdad? Algo más amado que Dios. Alguno tiene algo, ¿verdad? Más amado que el reino de Dios, que la vida eterna. Es difícil para recibir esta gracia. Es cierto. Por eso aquí está preguntando, ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a la vida eterna más que su riqueza? Está preguntando. ¿Ama más, verdad, a la vida eterna más que su familia, más que su
como amados más que su vida o no. Así Dios nos pregunta. Por ejemplo, si hubiera vendido todas sus riquezas y dando, ¿verdad? A los pobres, podría ser salvo. No es así la salvación. Esto es un arrepentimiento, preparando su corazón, preparando, limpiando, ordenando su camino, ¿verdad? Un poco tiene que volver al Señor, tiene que seguir al Señor, escuchando la palabra. Esto es un arrepentimiento. Por eso muchos, ¿verdad? Equivocados, dice, yo me arrepentí bien. Antes yo fumaba, tomaba, andaba en la calle, consumía droga, ¿verdad? Pero ya no. Bueno, dice, así Dios me ayudó. Así Dios me curó, dice. Qué bueno. Pero tiene palabra de su salvación. Volvió al Señor, está siguiendo al Señor, permaneciendo en el Señor, ¿verdad? Por medio de la palabra, no cualquier palabra. Hay que tener la palabra de evangelio de su salvación, pero permaneciendo en él, en el evangelio. Sí, tiene vida eterna. Sí, tiene vida eterna. Tiene una promesa eterna. Tiene pacto eterno. Así permaneciendo en este pacto eterno. Por eso, sí, no es como, parece, ¿verdad? No es como tan simple. Sí, como predicar el evangelio, ¿verdad? Como una hora media y 2 horas, escuchando 2 horas. Es simple y fácil. El evangelio no es difícil entender, pero no lo sabemos cómo está preparado su corazón, ¿verdad? Cómo se arrepintió en su corazón que tiene. No podemos ver, yo no puedo ver, pero escuchando, ¿verdad? Algo de a cada uno, siempre yo estoy dando el evangelio, la manera de Dios, la voluntad de Dios, pero el que no está preparado así su corazón, ¿verdad? No puede recibir. Podría fingir que algo recibió, pero ante Dios no puede engañar a Dios. Por eso aquí, mire, hermanos, hermanas, nosotros aquí estamos escuchando, ¿verdad? La palabra de Dios. Esto es también una oportunidad de arrepentimiento. Sí, estamos escuchando cada vez, pero vamos a preparar nuestro corazón siempre para recibir esta palabra de la salvación más profundo, arraigado en nuestro corazón, ¿verdad? Porque los hijos no son engendrados de la sangre, ni de la voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Sí, es muy importante, ¿verdad? Por eso Jesucristo le habló, le mostró sobre la ley para que puedan prepararse un poco más. Siempre estamos aquí, ¿verdad? Gran bendición. Pero vamos a preparar siempre, hermanos, nuestro corazón antes de escuchar la palabra, recibiendo la palabra, vamos a preparar. Vamos a dejar mi pensamiento, mi voluntad, ¿verdad? Y seguir adelante. Este hombre rico, si no quiere dejar así, ¿verdad? Sus riquezas, no puede entender, no puede recibir esta salvación. Es problema, es un obstáculo, ¿verdad? Grande. Dejar esta avaricia es salvación, no es así. Hay que dejar primero su avaricia, ¿verdad? Su corazón de estas riquezas para recibir la palabra. Eso se llama arrepentimiento.
Por eso aquí, permaneciendo aquí, sí, también algunos podrían preparar su corazón escuchando la palabra y recibir esta palabra correcta con el Espíritu Santo. También es buena oportunidad. Proverbios capítulo 18, Proverbios 18. Proverbios 18, versos 10 y 11. Proverbios 18, verso 11 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Y las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Riquezas del rico son como una ciudad fortificada, una ciudad fuerte. Está hablando sobre un como corazón, ¿verdad? Un corazón. Como un muro alto. Para recibir esta palabra hay que derribar, hay que destruir este muro, esta ciudad. Hay que preparar. Si no, no puede entrar esta palabra, no puede entrar. Hay que vaciar, ¿verdad? Hay que limpiar. Vamos a dejar mi pensamiento así, ¿verdad? Hay que derribar, es destruir como un muro de pensamiento. Yo pienso esto. Yo tengo esto. Por eso mucho se acerca, ¿verdad? Según su pensamiento, según su manera, escuchándolo. La verdad no quiere dejar. Quiere llevar siempre en su corazón este pensamiento, esta voluntad suya. ¿Cómo puede recibir? Es como un muro alto. O sea, después de la salvación es así también. Escuchando aquí, no quiere dejar, ¿verdad? Su pensamiento. No quiere soltar, agarrando en su corazón como un muro alto. ¿Cómo puede adelantar? ¿Cómo puede dar un paso? No puede. Ni entra, ¿verdad? La palabra. Por eso vamos a dejar poco a poco nuestro pensamiento según la palabra. Por eso debemos ser humilde y manso en nuestro corazón, suave, suave. Por eso San Mateo 5, verso 3 dice, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? De ellos es el reino de los cielos. De los pobres, no solamente físicamente, ¿verdad? Sino de corazón. ¿Qué quiere decir? Un hombre que tiene un corazón pobre, suave,